Un altar no es simplemente una estructura arquitectónica o un símbolo religioso. En la psique colectiva representa el santuario definitivo de la confianza humana. Es el lugar donde entregamos nuestras vulnerabilidades, nuestro futuro y nuestra protección a otra persona, bajo el juramento inquebrantable del amor eterno. Desde la infancia nos enseñan que el matrimonio es el puerto seguro al final de la tormenta, la culminación de la búsqueda. Venidos a mentes manipuladoras, hoy abrimos los archivos de uno de los estafadores románticos más prolíficos, destructivos y psicológicamente violentos de la historia reciente. Un individuo que no se conformaba con enviar mensajes detrás de una pantalla o robar a distancia. Él necesitaba cruzar la frontera más íntima de todas. Necesitaba infiltrarse en las familias de sus víctimas, dormir en sus camas, ganar la confianza de sus hijos y, sobre todo, para diseccionar cómo un solo individuo logró seducir, engañar y llevar a la bancarrota absoluta a múltiples mujeres a lo largo de los Estados Unidos, incluso llegando a estar casados simultáneamente con varias de ellas en un audaz esquema de bigamia serial. Debemos abandonar la idea preconcebida de que las víctimas de fraude son simplemente personas ingenuas. El terror psicológico de Richard Scott Smith radicaba en su capacidad forense para leer el dolor. Él no buscaba a sus víctimas al azar. Al igual que un depredador en la naturaleza aísla a la presa que cojea, Richard perfilaba a mujeres que se encontraban en estados de profunda transición o vulnerabilidad emocional. Buscaba meticulosamente a mujeres de mediana edad que acababan de sobrevivir a divorcios traumáticos, que habían enviudado recientemente, o que sentían el peso aplastante de la soledad tras años de dedicar sus vidas únicamente al trabajo. Cuando Richard aparecía en sus vidas, no lo hacía con la actitud arrogante de un Don Juan de película. Esa habría sido una táctica torpe. Él se presentaba como el espejo exacto de lo que ellas necesitaban, el hombre maduro, trabajador incansable, devoto, protector y sobre todo, un hombre que supuestamente compartía sus mismos valores tradicionales sobre la familia y el compromiso. Él les vendía la ilusión suprema de que, después de tanto sufrimiento. Pero la ilusión de seguridad es el preludio del desastre. Richard sabía que el escepticismo natural de una mujer madura que ha sufrido decepciones previas terminaría por desenmascararlo si le daba tiempo suficiente para analizar sus historias o investigar su pasado financiero. Por lo tanto, él no podía permitir que la relación avanzara a un ritmo normal, para someter por completo la voluntad racional de sus presas y asegurar su acceso al botín. La hiperaceleración romántica es el equivalente psicológico a empujar a alguien por un acantilado y convencerlo de que está volando. En una relación sana, la confianza es un puente que se construye ladrillo a ladrillo, enfrentando juntos las pruebas del tiempo, los desacuerdos y la rutina diaria. Pero Richard Scott Smith no tenía tiempo para la rutina. La rutina expone las grietas, las inconsistencias y las mentiras. Él necesitaba que la víctima estuviera. A los pocos días de haber conocido a estas mujeres, Richard desplegaba una ofensiva de encanto que rozaba lo asfixiante. Sin embargo, su táctica de love bombing era mucho más sofisticada que la del estafador promedio. Él no se limitaba a enviar flores o escribir promesas vacías, él se infiltraba de lleno en la infraestructura misma de la vida de sus víctimas. Identificaba rápidamente cuáles eran los problemas cotidianos que agobiaban a la mujer. Psicológicamente, esta táctica del falso heroísmo es devastadora. Cuando una mujer que ha llevado sola la inmensa carga emocional y financiera de un hogar, tras un duro divorcio o viudez, de repente encuentra a un hombre que le dice mirándola a los ojos: «Tranquila, descansa, yo me encargo de todo ahora», el alivio neurológico es tan inmenso que desactiva de golpe los radares de peligro. La víctima asume instintivamente que este nivel de devoción es exactamente en el pico máximo de este alivio emocional donde Richard cerraba la primera gran trampa. Apenas unas pocas semanas, a veces solo días después de la primera cita, con una intensidad dramática y persuasiva, él le proponía matrimonio. Argumentaba que la vida era demasiado corta para perder el tiempo, que ambos ya habían sufrido demasiado en el pasado, que eran almas gemelas destinadas a encontrarse y que no necesitaban la aprobación. La urgencia por llegar al altar no tenía absolutamente nada que ver con el romanticismo ciego. Era una maniobra táctica militar, fría e implacable. Richard necesitaba desesperadamente esa firma en el certificado de matrimonio por una razón puramente delictiva. En el sistema legal, el matrimonio es un contrato comercial. Otorga de manera casi inmediata derechos conyugales, acceso legal a cuentas bancarias compartidas, la capacidad de adquirir. Casarse a la velocidad de la luz significaba obtener las llaves legales del botín antes de que los familiares de la novia o sus amigos cercanos, impulsados por la sospecha natural ante un extraño tan apresurado, tuvieran el tiempo o la lucidez de contratar a un investigador privado o buscar los antecedentes penales de Richard en Internet.
Por eso, los casamientos que él orquestaba jamás eran grandes celebraciones tradicionales con meses de planificación. Una vez que el juez los declaraba marido y mujer, y la tinta del certificado legal aún estaba fresca, la trampa de acero se cerraba definitivamente sobre el cuello de la víctima. La mujer sonreía creyendo haber firmado el inicio de su anhelado final feliz, pero en los fríos y oscuros cálculos del estafador de matrimonios, esa firma era literalmente su sentencia de ruina. Lo que comenzaba a ocurrir a puerta cerrada inmediatamente después de la boda. El amanecer del día siguiente a la boda no traía consigo la paz prometida ni el inicio de un cuento de hadas, traía el inicio de una demolición financiera, sistemática e invisible. El certificado de matrimonio, que para la víctima representaba el triunfo del amor verdadero, para Richard Scott Smith era simplemente una ganzúa legal. Una vez que tenía ese documento firmado, el hombre devoto y protector que había reparado el techo y cocinado para los... El primer movimiento en su tablero de ajedrez criminal era siempre la consolidación del control, bajo el pretexto del amor incondicional y la confianza absoluta que debe existir en un matrimonio. Richard convencía a sus nuevas esposas de unificar todas las finanzas. Les decía, con una voz calmada y un falso sentido de la responsabilidad: mi amor, ahora somos un solo equipo. Deja que yo me encargue del estrés de pagar las facturas, de lidiar con lo... Esta maniobra, envuelta en la cálida manta del cuidado patriarcal, le otorgaba acceso sin restricciones a las cuentas bancarias de las víctimas, a sus números de seguro social, a sus contraseñas personales y, lo más importante, a la totalidad de su historial crediticio impecable. Y es en este punto exacto donde la verdadera naturaleza de su psicopatía se manifestaba en su forma más pura. Richard no era un ladrón de poca monta que robaba $1000. Mientras la víctima iba a trabajar todos los días, creyendo que su hogar estaba seguro y que su esposo administraba responsablemente el futuro de la familia, Richard operaba una verdadera empresa de fraude y falsificación desde el escritorio de su propia sala. Utilizando la identidad de su esposa y forjando su firma con una precisión escalofriante, él solicitaba múltiples tarjetas de crédito a su nombre, llevándolas al límite máximo en cuestión de día. Pero las tarjetas de crédito eran solo el aperitivo. El nivel de audacia criminal de Richard escalaba hacia el fraude a gran escala. A espaldas de la mujer que dormía en la misma cama que él, falsificaba documentos notariales para refinanciar las hipotecas de las casas que ellas habían tardado décadas en pagar. Iba a concesionarios de automóviles y utilizaba el crédito excelente de la víctima para comprar vehículos de altísima gama, motocicletas e incluso... Lo más escalofriante de este modus operandi no es solo la mecánica del robo, sino la disonancia cognitiva requerida para ejecutarlo. Para poder cometer este nivel de devastación, un ser humano debe carecer por completo del gen de la empatía. Richard Scott Smith podía mirar a los ojos a su esposa durante la cena, sonreírle a sus hijastros, prometerles unas vacaciones de verano inolvidables y al mismo tiempo saber con absoluta certeza que el aislamiento de la víctima en esta etapa era letal. Como Richard controlaba el buzón de correo, interceptaba todas las cartas de los bancos, las advertencias de impago y las notificaciones de embargo antes de que su esposa pudiera verlas. Respondía a las llamadas telefónicas de los cobradores de deudas, inventando excusas brillantes y manipulando a los operadores bancarios, asegurándose de que la burbuja de ignorancia de la mujer se mantuviera intacta. Ella vivía en un espejismo de seguridad matrimonial, completamente ciega al hecho de que una bomba de tiempo financiera estaba a punto de detonar bajo sus pies. Y cuando la presión se volvía insostenible, cuando los bancos amenazaban con embargos inminentes y ya no quedaba ni un solo centavo de crédito por exprimir, Richard sabía que había llegado el momento de la fase más cruel de su ciclo depredador. No bastaba con robarles todo, la táctica final. El descarte del narcisista financiero no ocurre con una explosión, ni con una gran discusión matrimonial. Ocurre en el más sepulcral y aterrador de los silencios. El día de la desaparición de Richard Scott Smith comenzaba como cualquier otro martes o jueves en la vida de la víctima. Ella se levantaba temprano, le preparaba el café al hombre que consideraba el amor de su vida, le daba un beso de despedida y se dirigía a su trabajo. Todo parecía estar. En las horas siguientes, Richard se movía por la casa con la precisión gélida de un fantasma preparándose para abandonar el mundo de los vivos. Empacaba sus pertenencias en absoluto silencio. No dejaba notas de disculpa, no dejaba explicaciones, ni rastro de su paradero. Simplemente subía a uno de los automóviles de lujo que había comprado secretamente con el crédito de su esposa y se evaporaba en la inmensidad de las carreteras estadounidenses. Cuando la mujer regresaba a casa esa tarde, el silencio del hogar la golpeaba primero. Llamaba a su esposo y el eco era su única respuesta. Al revisar los armarios y verlos vacíos, el pánico inicial la llevaba a pensar que tal vez él había sufrido una emergencia médica o había sido víctima de un secuestro.
El cerebro humano, en su intento desesperado por protegerse del trauma de la traición absoluta, siempre prefiere imaginar una tragedia antes que aceptar. Pero la verdad, afilada y despiadada, no tardaba en golpear la puerta, literalmente. Sin Richard allí para interceptar el correo diario, el dique de contención se rompía. Al día siguiente o esa misma semana, el buzón de la víctima comenzaba a vomitar la evidencia de su destrucción. Cartas de embargo de la hipoteca de su casa, notificaciones de bancos advirtiendo sobre tarjetas de crédito al límite máximo con deudas de decenas de miles de dólares. El colapso psicológico en este punto es algo que las palabras apenas pueden describir. En cuestión de 48 horas, la mujer pasaba de creer que estaba viviendo el matrimonio más seguro y feliz de su vida, a descubrir que estaba legalmente atada a una ruina financiera absoluta e irreversible. Sus ahorros de toda la vida, el dinero que había juntado con sudor y lágrimas para la universidad de sus hijos o para su propia vejez, había sido succionado. Pero el robo de Richard Scott Smith iba mucho más allá del dinero material. Lo que este hombre verdaderamente robaba era la cordura y el sistema de creencias de sus víctimas. La devastación emocional de descubrir que el hombre con el que compartiste tu cama, al que le confiaste a tus hijos y con el que planeaste envejecer, era en realidad un actor interpretando un papel para saquearte, genera un trauma comparable al estrés postraumático. Las víctimas experimentan. Y al igual que en otros casos de depredación emocional, el arma secreta de Richard para mantener su impunidad era precisamente esa vergüenza aplastante. Él calculaba fríamente que al verse en la quiebra y moralmente destruidas, estas mujeres sentirían tanto miedo de ser juzgadas por la sociedad como tontas o desesperadas por amor, que no acudirían a la policía. Esperaba que ellas tragaran el veneno de la traición en silencio, asumiendo deudas. Pero, una vez más, el narcisista maligno cometió el error de subestimar la furia de una mujer a la que le han arrebatado todo. Porque cuando a un ser humano le quitas todo lo que tiene, también le quitas el miedo a luchar. La vergüenza es la prisión más efectiva jamás diseñada por la psicología humana. Es una celda sin barrotes que convence a la víctima de que ella es la única culpable de su propia desgracia. Richard Scott Smith construyó su imperio criminal apostando exactamente a esta premisa. Creía, con la arrogancia típica de un narcisista maligno, que las mujeres a las que había destrozado estarían tan humilladas por haberse dejado engañar en el amor que agacharían la cabeza. En algún lugar de los Estados Unidos, una de sus esposas destrozadas se negó a ser una simple estadística. Con el corazón roto, ahogada en deudas que no le pertenecían, pero con una mente brillante y metódica, decidió secarse las lágrimas, encender su computadora y comenzar a rastrear las migas de pan digitales que el estafador había dejado atrás. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de respuestas para entender por qué había sido abandonado. Al buscar el nombre de Richard, junto con variaciones de sus múltiples seudónimos y las empresas fantasma que usaba como fachada, no encontró un historial de éxitos profesionales ni a un marido confundido. Encontró un rastro sangriento de fraude sistémico. Fue entonces cuando la magia y el terror del Internet colisionaron. A través de oscuros foros de apoyo, blogs de advertencia ciudadana y grupos de redes sociales, esta víctima encontró un testimonio. El descubrimiento fue paralizante y repulsivo. Richard Scott Smith no era simplemente un estafador que iba de mujer en mujer, era un bígamo serial a escala industrial. Se había estado casando y manteniendo vidas dobles e incluso triples de forma simultánea. Mientras le prometía amor eterno y fidelidad a una esposa en un código postal, estaba drenando activamente la cuenta bancaria de otra esposa legal en una ciudad completamente diferente. Este fue el punto de inflexión donde la narrativa de nuestras historias en mentes manipuladoras sufre una metamorfosis radical. Pasamos de una historia de víctimas a una historia de cazadoras. Estas mujeres, unidas por un trauma monumental y una sed inquebrantable de justicia, hicieron lo impensable. Decidieron romper a martillazos el pacto de silencio y vergüenza que siempre protege a los depredadores emocionales. Contactaron entre sí. Compartieron sus historias de dolor más íntimas, compararon sus certificados de matrimonio, los recibos de las tarjetas de crédito robadas, las firmas falsificadas en las hipotecas y las fotografías del hombre que les había arruinado la vida. Formaron una alianza implacable. En cuestión de semanas, se convirtieron en auténticas detectives forenses de su propia tragedia. Al cruzar la información de sus respectivos casos, lograron mapear. Construyeron un expediente gigantesco y detallado que demostraba, sin dejar lugar a dudas, que este hombre era un criminal organizado de un solo miembro, que había convertido la sagrada institución del matrimonio en un negocio de extorsión y robo de identidad a nivel federal. Sin embargo, a pesar de tener una montaña de pruebas irrefutables, enfrentaban un obstáculo institucional desesperante.
Cuando estas valientes mujeres acudían a las autoridades policiales locales para denunciarlo, a menudo se encontraban con miradas de escepticismo y burocracia fría. La policía solía catalogar estos complejos esquemas de manipulación como simples disputas domésticas o divorcios desordenados. Los detectives argumentaban. Pero la hermandad de víctimas no iba a permitir que la burocracia las silenciara nuevamente. Sabían perfectamente que si la policía local no podía o no quería detenerlo, ellas mismas tendrían que acorralarlo, y la urgencia era absoluta. Al cruzar sus datos, se dieron cuenta de que Richard ya estaba operando de nuevo. Ya había identificado a su próxima presa. Una nueva mujer solitaria, ajena a todo este horror, estaba a punto de ser arrastrada al altar. El reloj no perdona. Cada segundo que las autoridades locales dudaban, atrapadas en el papeleo de la burocracia civil, la red de víctimas sabía con aterradora certeza que el estafador de matrimonios ya había fijado su mirada letal en un nuevo blanco. No podían permitirse el lujo de esperar a que la justicia tradicional despertara de su letargo. Así que este ejército de mujeres, a las que él había intentado dejar sin voz y sin recursos, decidió orquestar. Comenzaron a rastrear sus huellas digitales en tiempo real. Analizaron registros públicos, geolocalizaron direcciones IP desde los foros donde él solía cazar y utilizaron los últimos rastros de las tarjetas de crédito que él todavía intentaba exprimir. Y entonces lo encontraron. Richard Scott Smith estaba a punto de cerrar su próxima trampa. Ya había adoptado un nuevo nombre, había encontrado a una nueva mujer vulnerable y estaba nuevamente. Conscientes de que un simple reporte policial en una pequeña comisaría no serviría de nada, las víctimas decidieron cambiar por completo las reglas del juego. Si el sistema local los ignoraba, ellas harían tanto ruido que sería imposible apartar la mirada. Contactaron a periodistas de investigación, acudieron a programas de televisión nacionales y expusieron públicamente el rostro de Richard, sus múltiples alias y su patrón exacto de seducción. La presión mediática generó una onda expansiva incontrolable. Finalmente, las agencias federales y los detectives especializados en fraudes a gran escala y usurpación de identidad se vieron obligados a intervenir. Al examinar el masivo dossier compilado por las víctimas, los investigadores se dieron cuenta de la verdadera y monstruosa magnitud del criminal que tenían frente a ellos. Esto no era un problema marital, era una red transestatal. Con órdenes de arresto federales finalmente en mano, las autoridades rastrearon a Richard hasta su nuevo escondite. El cerco se cerró. La cacería, que había sido iniciada no por policías, sino por las mismas mujeres a las que él había subestimado y llevado a la bancarrota, culminó de forma implacable. Cuando la policía irrumpió para arrestarlo, la fachada del hombre encantador y patriarca protector se desmoronó instantáneamente. No opuso resistencia física, porque el narcisista siempre es en su núcleo más profundo, un cobarde que solo sabe atacar cuando su víctima está dormida o ciega de amor. Fue esposado y arrastrado fuera de la casa ante la mirada atónita de su nueva prometida, a quien las autoridades acababan de salvar en el último minuto. El estafador de matrimonios fue finalmente encerrado en una celda, despojado de sus trajes, de sus mentiras y de su poder. Pero el encierro físico de Richard Scott Smith es solo una parte de la conclusión de este oscuro expediente. El juicio que siguió fue un espectáculo de justicia poética, donde las sobrevivientes se enfrentaron a él no como esposas derrotadas, sino como la fuerza indomable que lo destruyó. La sala del tribunal estaba envuelta en un silencio denso y cargado de una tensión casi palpable. El aire pesaba. Allí, sentado frente a un juez federal, el hombre que una vez se presentó como el salvador impecable, el héroe que reparaba techos, curaba corazones rotos y prometía la eternidad frente al altar, ahora vestía el humillante uniforme del sistema penitenciario. La arrogancia narcisista que le había permitido dormir tranquilamente junto a mujeres. Pero la verdadera condena de Richard Scott Smith no provino de la lectura del veredicto dictado por el juez. La verdadera y más devastadora condena para su ego psicopático provino de las voces que resonaron en esa sala. Una por una, las mujeres que él había intentado reducir a simples daños colaterales caminaron hacia el estrado con la frente en alto. Ya no eran las víctimas aisladas, confundidas y avergonzadas que lloraban frente a buzones llenos de... Al mirarlo a los ojos desde el estrado, le demostraron que su estafa había fracasado en el nivel más profundo. Él pudo haber robado su dinero, su crédito y sus propiedades, pero jamás logró destruir su capacidad de levantarse y luchar. Richard fue sentenciado a pasar años tras las rejas, rodeado de muros de concreto que pondrían fin definitivo a su macabra carrera de cacería nupcial. Sin embargo, el sombrío expediente del estafador de matrimonios no debe cerrarse simplemente como una victoria legal. Este caso es, por encima de todo, un manual de supervivencia indispensable para entender y desactivar las tácticas más perversas de la manipulación romántica moderna.
¿Cuáles son las lecciones inquebrantables que este depredador nos deja? La primera y más crítica lección es entender que la hiperaceleración romántica jamás es una señal de amor verdadero, es una táctica de asalto psicológico. Si conoces a alguien que a los pocos días o semanas insiste desesperadamente en que son almas gemelas y presiona de manera abrumadora para casarse rápido, saltándose las etapas naturales del conocimiento mutuo y aislándote de la opinión de tu familia, detente. El amor sano se construye con tiempo. La segunda lección destruye el peligroso mito del heroísmo absoluto. Desconfía profundamente de cualquier persona que intente asumir el control total de tu vida bajo la excusa de que quiere cuidarte y quitarte el estrés. Ceder el control total de tu correo, tus cuentas, tus contraseñas y tu identidad legal a otra persona, incluso bajo el sagrado título del matrimonio, es un suicidio financiero. La verdadera pareja es un compañero de equipo, no. Finalmente, la regla de oro que debes tatuar en tu mente: la independencia financiera no es una falta de amor, es una forma de respeto propio. Un matrimonio es una unión de sentimientos y proyectos, pero legalmente es un contrato de inmensas consecuencias. Proteger tus bienes, mantener tu crédito asegurado y verificar constantemente tu estado financiero es un derecho innegociable. Quien de verdad te ama jamás se sentirá ofendido porque des. El instinto humano está diseñado para buscar compañía y amor, pero esa búsqueda jamás debe costarnos nuestra seguridad, nuestra cordura y nuestra estabilidad. Las promesas vacías pueden sonar dulces en el altar, pero los documentos falsificados y las deudas ocultas son los verdaderos votos de un depredador. Así cerramos los oscuros archivos de Richard Scott Smith. Si este profundo análisis psicológico te ha ayudado a entender las trampas invisibles que se esconden detrás de falsas sonrisas y anillos de compromiso, suscríbete a nuestro canal Mentes Manipuladoras. Deja tu me gusta en este documental, comparte este material crucial con tus amigas y familiares y nunca olvides encender las notificaciones. Los depredadores están ahí fuera adaptándose y buscando nuevas estrategias, y en el próximo episodio estaremos aquí para desenmascarar al siguiente. Mantén siempre los ojos abiertos, protege tu mente y hasta la próxima.